A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál Bueno, es tu tema? ayer salió la encuesta nacional de empleo de INEGI para el mes de mayo y resulta que hay una sorpresa ahí, una pérdida de más de 500,000 empleos. De eso quería comentarles. Hablemos, adelante. Bueno, pues lo que nos está diciendo INEGI es que se están perdiendo cerca de 518,000 empleos entre mayo y abril. Bueno, pues es grave, ¿no? El asunto. Sí, pero a nivel de anual se sigue ganando en 1.100.000, si no mal recuerdo. Sí, sí, en sí tú ves el Pero reporte y hay 1,100,000 empleos más en un año. en relación a mayo del año pasado. ¿Y a qué se pudo haber dado debido a esa pérdida de 500 y tantos mil? En los indicadores que vemos, otros indicadores, sí se ve un punto de inflexión en relación a abril, se ve una desaceleración más acentuada, pero sobre todo en el mercado interno, porque lo que son las cifras de balanza comercial, que platicamos aquí el lunes pasado, a mayo, pues las exportaciones manufactureras, por ejemplo, aumentaron todavía 20%. Si a esas exportaciones manufactureras le quitas la parte automotriz, que creció 10%, pues las manufacturas no automotrices, las exportaciones manufactureras no automotrices aumentaron 25%. Sí. Las extractivas, perdón, las del sector primario, las del campo, aumentaron, si no hace mal no recuerdo, creo que como 7%. Es decir, en relación a todo a mayo del año pasado. Entonces, el sector externo sigue muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues para que haya una caída del empleo, como la que se está observando en estas cifras de INEGI, pues quiere decir que la inversión se ha desplomado de manera importante, lo cual nos da esas cifras de mercado laboral. Ahora, se cae tanto el mercado formal, 220,000 plazas, como el mercado informal. O sea, eso es lo que más me llama la atención. Porque lo normal es ver cuando hay una caída en el empleo formal que se desplazan a la economía informal, ¿no? Se quedan sin chamba, bueno, pues inmediatamente se ponen a trabajar en algo, ¿no? Pero aquí lo que reveló la encuesta es que tanto el sector formal como el informal perdieron más de 200,000 empleos. El otro comentario que vale la pena destacar es, y no se ha hablado mucho al respecto, la importantísima caída que llevan las materias primas en las últimas 2 semanas. ¿A nivel Es algo que global? a nivel global, sí, es algo que vale la pena destacar. Igual se ve en el cobre, en el maíz, trigo, metales preciosos. ¿Alguna razón vista? Me parece que empieza a descontarse que la recesión, pues probablemente se está adelantando. Y eso mismo, esa misma interpretación se observa en en el mercado de deuda, tanto en el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos como en el mercado de bonos del gobierno mexicano. Las curvas de rendimiento se han invertido sustancialmente. ¿Qué quiere decir eso? Si tú pones distintas tasas de rendimiento a distintos plazos, ya sea en los bonos del Tesoro, lo que se llamaría la curva de los bonos del Tesoro, o en los bonos del gobierno mexicano, la curva de bonos mexicanos, pues ahora sí se paga mucho menos a largos plazos que a cortos o que a medios, ¿no? Entonces, ese comportamiento, por un lado, te está diciendo que sí, la probabilidad de una recesión es mucho más alta. Pero por otro lado te está diciendo, cómo se viene ya más rápido de lo previsto anteriormente una recesión, pues entonces va a caer la demanda de bienes y servicios y por lo tanto los precios de distintas cosas en los mercados empiezan a descontar esa menor demanda. Eso podría sugerir
la existencia de un margen de intermediación relevante, o sea, que anticipa la caída en la demanda y baja los precios, pues eso quiere decir que hay un margen importante de alguna parte de la cadena que se adelanta a una posible recesión y empieza a bajar los precios. Exactamente eso es lo que está reflejando en los mercados globales. Cosa que hace 2 meses no lo traíamos en la mente, ¿no? Todavía teníamos que haber atravesado la fase en la que se descontaba mayor inflación, mayores tasas de interés. Eso ya lo sufrimos, ¿no? Ya. Con la decisión que tomó la Reserva Federal y el Banco de México de tener que incrementar en 75 puntos base sus tasas y advertir que en las siguientes reuniones probablemente se repita esa dosis de medicina. Eso ya lo pasamos y ahora lo que se empieza a ver en los mercados, que siempre se adelantan, normalmente de manera exagerada, es que se viene la recesión, pero que por lo tanto la inflación en el futuro, como contraparte a esa recesión, probablemente descienda. O sea, entonces la recesión, ¿tú para cuándo haces un estimado de para cuándo podría comenzar a expresarse en Estados Unidos o en los planos Nuestra última globales? revisión de escenarios es que la recesión se iba a dar hacia finales del 2023 por el efecto retardado que hay en la actividad económica respecto de incrementos en la tasa. Entonces sí veíamos tasas creciendo de manera importante, tasas de interés, pero con el efecto rezagado veíamos la recesión hasta finales del 2023. Los mercados, hoy te decía, lo que están descontando es que finales de este año debe estarse dando la recesión. Finales de este año, podría Es ser lo que pudieras interpretar conforme al comportamiento de los mercados, tanto de precios de materias primas como de las curvas de rendimientos en ambos mercados. Permíteme que despidamos. Miriam, si eres tan amable, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Que tengan un bonito día y mañana en punto de las 6, nuevamente aquí en Entorno al Dinero. Gracias. Nos despedimos de una plataforma que toma nuestro mensaje y lo reproduce a sus audiencias. No, nosotros no nos rajamos, no, nosotros le seguimos con Ernesto Félix Santoscoy hasta las 8 de la mañana. Entonces, bueno, no, contigo y otros temas, por supuesto, no te vais a asustar. Oye, entonces, bueno, pues podría ser el asunto de, es que se me hace muy exagerado pensar que el tropezón en la creación de empleos en mayo se debería a una anticipación temprana del proceso de recesión. Son otros factores, ¿no? En México están afectando otros factores. La inseguridad, por ejemplo. Oye, es Ernesto, lo que estamos viviendo es gravísimo. Y más grave que estemos con los brazos cruzados en la casa diciendo qué barbaridad lo que estamos viviendo. O sea, tenemos que hacer algo los ciudadanos, expresar nuestra inconformidad por las políticas de los abrazos, de los apapachos que han generado ese envalentonamiento de la criminalidad organizada, ese fortalecimiento en posición de los criminales del narcotráfico, sobre todo, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también esta noticia de 40 muertos adentro de un tráiler. O sea, que no es la primera vez que la escuchamos. A mí recuerdo alguna vez estar saliendo de la Ciudad de México hacia la zona del Bajío, por la caseta hacia Querétaro. Sí. Y ahí, exactamente adelante de donde estaba mi automóvil, llegó la Guardia Nacional, abrieron un tráiler y estaba, pero como sardina, como lata de sardina, atascado de gente que venía apretada de migrantes, ¿no? Entonces sí me tocó verlo una vez, como dices, ay, no, si existe esto. No, bueno. Sí es de veras. Ese es otro tema de la necesidad de renovar las reglas del juego en la economía global. Pero ¿cómo ves que dejen abandonado en el desierto qué poca madre, al tráiler con 40 personas? Qué poca madre. No, además, déjame decirte una cosa, que lo más deleznable que voy a mencionar es, y esas personas pagaron, por el servicio de introducirlos en Estados Unidos y los dejaron ahí que se asfixiaran. No manches.
No, pues, o sea, sí, lo que estamos viviendo es inaudito. Ahora, que diga la autoridad, que se digan indignados las autoridades, por favor. Ese tráiler no voló, no, una mano gigante no lo vuela y lo pone en territorio estadounidense, pasó por una garita, hombre, carambas. Por miles y miles. Entonces, Bueno, no miles, pero sí, te estoy diciendo que me tocó ver alguna vez, antes de cruzar la caseta de Querétaro, que abrían la caja del tráiler y estaba llena de gente, ¿no? Pero ya en la Ciudad de México, saliendo de la Ciudad de México hacia el norte, vienen desde la frontera sur, ¿no? O sea, no. bueno, déjame decirte, si me lo permites, en tu espacio, en alguna ocasión Francisco Gil Díaz nos invitó a 4 periodistas a que fuéramos a comprobar la modernización tecnológica en las fronteras, en donde para evitar contrabando, ahí era fundamentalmente contrabando, ponían una especie de rayos X gigante, ¿no? Una especie de rayos, es un arco que permitía detectar si dentro de los camiones había mercancías non santas, ¿no? O no documentadas. Y en esas iba pasando un tren, y nosotros estamos viendo en la pantalla, iba pasando un tren, y vemos en la barriga de un contenedor de líquidos del tren, ¿sí? En un vagón encargado a 2 personas dentro del El tanque. del tanque. Y entonces yo, ¿qué es eso? Y entonces lo enfoca más así y vemos a 2 personas así, o sea, sujetándose para no caerse dentro del tanque. Bueno, y han de estar pasando, bueno, pasan centenares, cuando no, quizás hasta miles de personas en la frontera. Qué porosa es y qué corrupción existe de este y del otro lado, ¿eh? Sí, De claro. de los 2 lados. Pero bueno, qué terrible. Ernesto, nos pasaremos contigo platicando todo el día, pero bueno, tenemos otros contenidos. Te mandamos un Esperemos abrazo. hablar otro día de cosas más alegres. Ojalá, ojalá así suceda siempre. Muchas gracias.